Esto es Red Más Noticias. De nuevo les decimos a ustedes buenas noches y gracias por acompañarnos. La muerte de un intendente de la policía en medio de una balacera en el sur de Bogotá puso en evidencia la nueva forma como están actuando las bandas delincuenciales en la ciudad. La situación es muy grave, Paula, porque además de pistolas 9 milímetros, los delincuentes usaron chalecos antibala, un taxi y varias motocicletas. Según expertos en seguridad, este modus operandi demuestra que las bandas criminales de robos en Bogotá reciben entrenamiento militar y operan como verdaderos comandos urbanos. Para expertos en seguridad consultados por Red Más Noticias, la balacera de ayer en Arborizadora Alta, donde perdió la vida el intendente Eric Cruz y resultó gravemente herido el patrullero Óscar Agudelo, demuestra la sofisticación de las bandas delincuenciales en Bogotá. Hay unas estructuras que están muy bien elaboradas, una operación tipo comando. Esto implica una logística, una inteligencia y una capacidad operativa. Entonces, este entrenamiento no lo tienen delincuentes normales, sino que tienen que haber pertenecido como a grupos de fuerzas especiales de grupos armados ilegales. Hay procesos logísticos, quiere decir que estamos hablando de estructuras que van entre 5 y hasta 30 personas para cometer un delito. 2, lo que es evidente es que en Bogotá hay circulación de armas, de municiones y acceso a explosivos directos. Lo hemos visto con atentados como el de la Escuela General Santander y los últimos 3 eventos que han pasado en Bogotá. El uso de pistolas 9 milímetros y de chalecos antibala en el atentado también preocupa a los investigadores y a las autoridades. Hay dos mercados, un mercado de armas cortas y ligeras que se utilizan para los hurtos pequeños, pero hay un mercado de armamento pesado como el que vimos ayer, que se utilizan para el fleteo y operaciones grandes como estas contra los transportadores de valores. En videos de cámaras de seguridad ha quedado al descubierto la organización con la que están actuando los delincuentes a la hora de robar empresas de valores y establecimientos comerciales del noroccidente de Bogotá. Una capacidad logística en términos de armamento, carros y corredores de movilidad de entrada y de salida. El Centro de Estudios en Seguridad y Paz de la Universidad Javeriana concluyó que el mercado negro de armas tiene en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Bosa sus principales sitios de distribución. Las armas a Bogotá están entrando por el sur de la ciudad. Estas armas vienen sobre todo del departamento del Cauca, la entrada por el Naya, donde hay un intercambio de coca por armas y llegan esas armas al mercado negro. Además, en internet es posible comprar pistolas y revólveres desde los 120.000 pesos hasta los 4 millones. Camuflándolas como si fueran armas para ocio o para deportes, y lo otro sí es el mercado ilegal de frente, donde hay contactos que usan la famosa mano blanca como en la droga, donde alguien deja el arma en algún punto, el otro deja el pago y no hay transacción directa, entre tanto no se puede hacer en tiempo real la captura. El secretario de Seguridad respondió a la presencia de este tipo de organizaciones. Lo que estamos viendo aquí es una capacidad de nuestra Policía Metropolitana, primero, para identificar ese tipo de bandas y segundo, para actuar. García aseguró que se respetará el proceso investigativo sobre lo ocurrido ayer en Ciudad Bolívar. La inseguridad, Mauricio, está disparada en Bogotá y lo decimos no para generar alarma entre la gente, sino que, pues lastimosamente, esa es la realidad, eso es lo que hay y ahora a esa realidad que sabemos que existe, pues hay que sumarle lo que se está descubriendo por parte de las autoridades y es la sofisticación en los métodos, en el armamento sobre todo, que están empezando a utilizar esas bandas delincuenciales. Teníamos un gran abanico de opiniones de expertos en temas de seguridad que decían cuáles son las armas, cómo es que operan en bandas de 4 o 5, pero a eso me gustaría sumarle también algo que ha venido denunciando y diciendo la Fundación Paz y Reconciliación, de nuestro amigo Ariel Ávila, que es el subdirector. Él dice que este tipo de armamento, de armas largas que se ha detectado están utilizando las bandas delincuenciales, las trafican y las venden grupos al margen de la ley, ojo a esto, de gran calado, el ELN, el Clan del Golfo, los Puntilleros. O sea, estamos hablando aquí de que se estaría gestando una alianza macabra que ya está operando en territorio urbano. Paula, no solamente es que esas organizaciones estén a cargo del tráfico de armas, sino que aparentemente tienen presencia en sectores de Bogotá, en barrios concretos de Bogotá. Estamos hablando de Kennedy, estamos hablando de Bosa, estamos hablando de Ciudad Bolívar. Por darles una idea del nivel de criminalidad que se ha ido desarrollando en esas 3 localidades de Bogotá, estamos hablando de enero a abril, más o menos 300 homicidios. Esos 300 homicidios constituyen más o menos el 40% de todos los homicidios que durante esos 4 meses hubo en la capital de la República. Quiere decir que hay una gran concentración allí de homicidios, de violencia, manifestaciones clarísimas como el boleteo, clarísimas como panfletos que hablan de exterminio social, el incremento del tráfico de drogas también en esas localidades. Por lo tanto, cuando ustedes oían
que alguno de los analistas decía, esto es una estructura más organizada que la que usualmente se veía en la delincuencia en la capital, por lo menos. Es claro que esto tiene que ver mucho con algo que dijo la Defensoría. Ustedes recordarán, hace unos 10 días o 15 días se registró en este noticiero y en otros medios de comunicación que la Defensoría del Pueblo hacía un llamado de atención sobre la presencia de pelusos en la capital de la República, ELN en la capital de la República, Clan del Golfo en la capital de la República y Puntilleros, bandas criminales que están en otros territorios del país, sobre todo en regiones rurales, a cargo de haber agarrado las rutas del narcotráfico que dejaron las FARC después de su desmovilización, incluidas por supuesto las disidencias de las FARC. Esas mismas bandas están llegando a la ciudad, ya sea o a través del tráfico de armas, porque aquí estamos hablando de armas que se trafican ya sea de Venezuela o sea del Ecuador o sea entrando por el Pacífico, pero además de eso estamos hablando de presencia organizada, no solo las armas que están llegando de ese tráfico, sino además la presencia organizada de esas bandas en la capital. Por lo tanto, creo que esta es una nueva amenaza que se está cerniendo sobre la capital de la República. Vamos nosotros en los próximos días a registrar lo que está sucediendo también en Medellín. En Medellín se ha disparado el boleteo, se ha disparado la extorsión y esos son indicios de que esas bandas organizadas están trascendiendo las rutas del narcotráfico, están trascendiendo las zonas que desocuparon las FARC originalmente y que están atreviéndose a entrar directamente a la ciudad, a traficar drogas, a traficar armas y a hacer delincuencia de una manera totalmente flagrante. Un último dato, esa presencia de armas largas, esa presencia de rifles automáticos muestra claramente que hay de por medio no solamente un tráfico que se vende aquí, que se vende allá, sino gente que sabe usar esas armas, que las ha usado tradicionalmente y que ahora la ha llevado la delincuencia a las grandes ciudades de Colombia. Qué susto. La Fiscalía solicitó al Consejo Nacional Electoral que inicie una nueva investigación para determinar el origen de los dineros que ingresaron en la segunda vuelta de la campaña Santos presidente del 2014. En diciembre pasado, el empresario Andrés San Miguel Castaño, representante de la empresa Gistic Logistics Soluciones Integrales, declaró en la Fiscalía por el caso de Brecht. Señaló supuestamente que 3.894 millones de pesos de la constructora fueron girados a su cuenta empresarial. Según el dicho de San Miguel, él mismo entregó el dinero en efectivo a su socio Esteban Moreno, que supuestamente se encargó de entregarlo al Partido Liberal con el supuesto fin de ser invertido en la campaña Santos presidente del 2014, segunda vuelta. Ante las recientes revelaciones, Red Más Noticias consultó al Partido Liberal, que aseguraron que dicha suma de dinero jamás entró a las cuentas del partido y que así se los ha señalado anteriormente el CNE. Igualmente, Red Más Noticias se encuentra esperando una respuesta por parte del expresidente Juan Manuel Santos o su equipo jurídico con quien nos hemos comunicado. La Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito llamó a imputación de cargos a los empresarios Andrés San Miguel Castaño y Esteban Moreno el pasado 18 de marzo. Ese mismo día solicitó al Consejo Nacional Electoral investigar las cuentas de la campaña en cuestión. Todo lo anterior, de acuerdo con lo consultado por este medio, fue en principio revelado por el entonces fiscal general. Del $1.000.000 se habría descontado una comisión por el 10% a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía. Por tal virtud, en la fecha, la Fiscalía ha compulsado copias de este hecho también ante el Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia. La Sala Penal de la Corte Suprema se habría equivocado al reconocerle fuero a Jesús Santrich. Así lo señala una acción de tutela que fue presentada por expertos constitucionalistas de la Universidad de la Gran Colombia, en la que aseguran que ese tribunal malinterpretó el fallo del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de congresista de Santrich. De acuerdo con Alejandro Vadillo, la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema viola la Ley Quinta de 1992 al reconocer que Santrich tenía fuero, pues de acuerdo a la norma, solo tienen ese estatus quienes se hayan posesionado. Solamente puede ser senador o ser funcionario público con la posesión. La posesión está, el acto solemne de posesión está arreglado en el artículo 122 constitucional y en el artículo 17 de la Ley Quinta de 1992. Sin falta de esta posesión, él no es congresista todavía. Agregan los tutelantes que esa corporación malinterpretó la decisión del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de congresista de Santrich. La Corte Suprema se equivoca al traer esa sentencia porque lo que debe haber revisado es si él ya tenía el fuero de congresista
al posesionarse. Aunque fue negada la tutela, la misma fue impugnada hoy, acogiendo los argumentos del magistrado Ariel Salazar, que salvó voto en la decisión. Este salvamento de voto lo que dice es que nosotros sí, o sea, nosotros como pueblo soberano sí podemos intervenir en ese fallo y en el nombramiento o las funciones que podría tener Jesús Santrich en el Congreso. La decisión se conoce horas después de que la unidad de protección revelara que no se conoce el paradero de Jesús Santrich. Y a propósito de Santrich, Humberto de la Calle, ex negociador de paz, aseguró que la desaparición de Jesús Santrich está haciéndole un daño enorme a lo logrado con las FARC. Está haciendo carrera como hoy casi el mayor enemigo del proceso, termina siendo Santrich y los otros que han desaparecido, generando una traición al proceso, al gobierno que negoció, a quienes han apoyado en el Congreso y han refrendado lo acordado, y al propio partido de las FARC, que ha llamado vehementemente la atención al señor Santrich para que haga claridad y se presente ante las instancias que lo reclaman. Tras varias semanas de silencio, el ELN aseguró que el gobierno evaporó a las FARC políticamente y que no caerá en la trampa de firmar un acuerdo de paz similar. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, aseguró que el gobierno hundió a las FARC en el ostracismo, pero que sus hombres no firmarán un acuerdo tan desventajoso como el que combinó Timochenko y su equipo de paz. Ha evaporado las FARC. Entonces, en el ELN hemos sacado esta lección. Ese camino no lo vamos a recorrer nosotros. Dijo además que al no cumplir los protocolos de ruptura tras el cese de las negociaciones, Colombia incumplió su palabra con la comunidad internacional. Cuando un gobierno firma algo con países garantes, esa firma adquiere un estatus de acuerdo internacional. El ELN radicó ante la ONU y la Cruz Roja Internacional sendos documentos en los que explica los avances y alcances de la negociación antes de que el gobierno se levantara de la mesa. El hecho se produjo en medio de una serie de fuertes golpes de la fuerza pública al grupo guerrillero. Desde Cali, el procurador Fernando Carrillo anunció que fue suspendido el alcalde de Tierra Alta en Córdoba por acciones que habrían derivado en el asesinato de María del Pilar Hurtado y que incluso hay nuevas evidencias que complican más las situaciones del mandatario local. 14 días después del asesinato de María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, Córdoba, la Procuraduría decidió suspender por 3 meses al alcalde Fabio Leonardo Otero por presuntas irregularidades en el manejo del orden público. Estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y habrían derivado en el homicidio que todo el país conoció. Entre las pruebas que evalúa hoy la Procuraduría figuran las órdenes que habría impartido el propio alcalde en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de mayo, en las que habría dado instrucciones precisas a la Procuraduría para la recuperación del predio de su familia. El procurador Fernando Carrillo anunció además que hay nuevas evidencias. Hay un material probatorio que amerita completamente no solo que continúe la investigación, sino que, como lo dispone la ley, por una eventual interferencia que se puede dar por el alcalde en ejercicio de la propia investigación, lo hemos suspendido como una medida cautelar. En el país actualmente hay más de 400 mujeres líderes sociales amenazadas. Y que es un llamado de atención a todos los alcaldes y gobernadores, por supuesto. Aquí ellos tienen la responsabilidad del orden público. En Tierra Alta, donde murió María del Pilar Hurtado, son varias las solicitudes de protección que han llegado a la ONP, que en total este 2019 ha recibido por lo menos 5.000 peticiones de esquemas de seguridad. Y atención a esto, políticos en campaña están prometiéndoles a las víctimas darles acceso a los pagos que les corresponden por ley, siempre y cuando voten y hagan proselitismo por ellos. El gobierno ya los tiene identificados y la Fiscalía está tras la pista. La unidad de víctimas denunció que en sitios como el Urabá antioqueño y algunas poblaciones costeras del Pacífico y el Caribe, los candidatos no tienen escrúpulos para manipular a las víctimas. Diciéndole a las personas, camine, que yo tengo las facilidades, voy a conseguir esto, y por eso lo que queremos es hacerles mención de que no tenemos ningún compromiso con ningún partido político. A la Mesa Nacional de Víctimas han llegado denuncias concretas de lo que piden los políticos a cambio de la supuesta ayuda que legalmente es gratuita. Mira, te voy a sacar la indemnización en un mes, pero tú me debes conseguir 20 votos. Te voy a sacar las ayudas humanitarias en 2 meses, pero tú me debes conseguir 30 votos. La delincuencia común también aprovecha la vulnerabilidad de las víctimas y a cambio de comisiones les promete acceso a aquello que tienen derecho por ley. Convencen a las personas para que les den un porcentaje sobre lo que se está cobrando en cada una de las ayudas. No es exclusivo para los procesos de indemnización, pero si uno lo ve en los pagos de ayuda humanitaria, donde le dice si le llegaron 600, entonces 200 le cobran y se queda usted con 400.
De las 200.000 personas que se estima estaban coladas en el registro nacional, la unidad de víctimas ya logró identificar a los primeros, depurar y denunciar ante la Fiscalía. El aproximado está entre 30 a 35.000 personas que se excluyeron del registro. La entidad trabaja en fortalecer los accesos informáticos a sus sistemas para reducir a cero el riesgo de fraudes. Hablamos de cómo va el país en materia económica, en materia de recursos. La venta de activos pues es una de las estrategias para conseguir esos recursos que el gobierno necesita para reactivar la economía. Además de esas empresas que no son estratégicas, están otras como ISA, como Ecopetrol, que podrían representar altos ingresos, pero que no se venderían en corto tiempo. En la presentación del marco fiscal de mediano plazo, el ministro de Hacienda informó que un grupo de expertos analizaba el valor de algunos activos para ver la viabilidad de su venta. La valoración que tenemos de todas esas participaciones estatales en la economía es del orden de los 150 billones. Hay muchos expertos que ya están haciendo estimaciones y estamos trabajando muy aceleradamente en ese frente. Quedó claro que el Estado participa en activos que no son estratégicos y se puede salir de ellos para buscar recursos. Otros representan mucho y su venta genera polémica, como Ecopetrol o ISA. No tenemos ningún afán, no tenemos ninguna prisa, simplemente queremos hacerlo muy bien y en un contexto de énfasis en el manejo del balance del Estado. Ahora el tema vuelve a ser analizado y algunos expertos, como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tienen su propuesta. Dicen que las dos opciones son cobrar impuestos o vender activos y que eso a nadie le gusta. El ministro Alberto Carrasquilla ya dejó claro que por ahora no hay más reformas tributarias, o sea, que no hay nuevos impuestos. No va a haber una reforma que cambie las reglas del juego tributarias. Si no hay nuevos impuestos, el gobierno deberá apretarse el cinturón, como de hecho anunció que lo iba a hacer, sin afectar los programas sociales. No todos están de acuerdo con esa premisa, pues menos recursos es sinónimo de menos inversión social. Otro experto, Luis Guillermo Vélez, en diálogo con una emisora radial, calificó como interesante el ejercicio del gobierno de buscar expertos para valorar los activos que piensa vender. Pero él y otros economistas coinciden que una venta de Ecopetrol o ISA no sería inmediata y que quienes esperan que se lleve a cabo tendrán que esperar. La meta de crecimiento de 3.4% para este año a la que aspira el gobierno es cada día más difícil de alcanzar. La caída en la inversión en sectores diferentes al petróleo y la polarización política alejan ese objetivo. Por eso para algunos analistas es muy difícil alcanzarla y no se ve en el pronto plazo una agenda económica para alcanzarla. El gobierno espera que el crecimiento de la economía esté alrededor de 3,4% este año, una cifra difícil de alcanzar si se tiene en cuenta el primer trimestre y la poca inversión extranjera que llega diferente a petróleo. La inversión extranjera directa ha venido retrocediendo en todos los sectores, excepto minería y petróleo. Y la inversión de portafolio, esa compra de acciones en la bolsa o de títulos de deuda pública en el mercado de valores, se ha desplomado en un 93%. Hay problemas con las vías, todavía como que no hay una estrategia clara sobre la economía del futuro. Tampoco se comporta bien el sector constructor, en el que tienen puestas las esperanzas por los recursos que demanda y lo intensivo en mano de obra. Solo la vivienda de interés social o de interés prioritario es la que se mantiene en un ritmo relativamente estable, porque las viviendas de estrato 4, 5 y 6 vienen en capa caída. Además, la polarización política en torno a la paz se ha convertido en la agenda del día, mientras poco se habla de lo económico. En la medida que el gobierno se ha dedicado en este primer año a un ambiente de mayor polarización alrededor del tema de la terminación del conflicto con las FARC, ha descuidado gravemente a esa niña consentida, a esa novia que hay que mantener pendiente, que es la economía. Hay que dejar avanzar el proceso de paz y centrarse en lo fundamental que necesita Colombia, que es el crecimiento económico, generación de empleo y una estabilización de la economía en su conjunto. Los analistas dicen que es el momento de escuchar más propuestas del gobierno y de comenzar a andar todos hacia el mismo lado. Bueno, Mauricio, pues ahí está el contexto, así que lo invito a que hablemos de cómo van las finanzas del país y hacia dónde debemos mirar, porque esta venta de activos es algo que el gobierno viene poniendo sobre la mesa desde hace rato, pero no se pregunta qué tan riesgoso puede ser. ¿Eso no puede terminarse volviendo plata de bolsillo? Paula, la gente que está en este momento comiendo en sus casas dice, hombre, que van a privatizar ISA, que van a vender una parte de Ecopetrol, que van a hacer lo propio con Cenit, que es la que maneja los oleoductos o la propietaria de buena parte de los oleoductos de parte de la nación. Pues no solamente son temas que le parecen ajenos a la gente, sino que tienen que ver con el bolsillo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la otra cara de esa moneda es o se cuadran las finanzas públicas o vendría una nueva reforma tributaria.
Nosotros hemos dicho, desde que se aprobó la ley de financiamiento a final del año pasado, hemos dicho en este noticiero cómo distintos analistas han observado lo siguiente. Esa ley de financiamiento le genera un neto positivo de 0,6% del Producto Interno Bruto, no nos enredemos en las cifras, un neto positivo al gobierno en ingresos en este año. Pero las proyecciones muestran que el año entrante ese neto sería negativo y creciente en años subsiguientes. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que hagan una reforma tributaria que genere ese fenómeno? Pues porque esa reforma tributaria o ley de financiamiento establece que el impuesto de renta a las empresas se va reduciendo gradualmente en los años subsiguientes hasta llegar al 30%. Ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que hagan una reforma tributaria que lo que va haciendo es reduciendo los ingresos tributarios? Ojo que lo que estaba registrando Ismael en la nota es la respuesta del gobierno a ese aparente dilema. El gobierno ha dicho, no van a caer los recursos tributarios, los ingresos tributarios, por 3 motivos. El primero de ellos, porque esa reducción de impuestos a las empresas hace que las empresas inviertan más, al invertir más la economía va a crecer más y al crecer más se recogen más impuestos, por lo tanto no va a generar una caída de impuestos. En segundo lugar, porque la DIAN va a tener una gestión muchísimo más acuciosa, se va a implementar la factura electrónica, otra serie de medidas que van a aumentar el recaudo. Y la tercera, la que le preocupa a Paula, y es la privatización de algunos activos del Estado. Esas 3 medidas en conjunto, en caso de que funcionen, harían que ustedes que están comiendo sanduchito y nosotros que estamos aquí trabajando para ustedes, no nos preocupáramos más por un nuevo aumento de impuestos en una inminente reforma tributaria. Viene la pregunta de si conviene vender activos o no. Y ahí vuelvo al recurso de ustedes que están frente a sus televisores. Si ustedes conocen el viejo cuento de la nevera, tienen una nevera y dicen, ay, jue madre, tengo que pagar la luz este mes, tengo que pagar la pensión del colegio, tengo que hacer no sé qué, y venden la nevera para pagar esos gastos corrientes, se fregaron, porque el mes entrante otra vez van a tener necesidad de pagar la matrícula, de pagar la luz y de pagar no sé cuántas cosas, y ya se quedaron sin nevera. La nevera es un activo que en caso de que se venda debería dar recursos para adquirir otro activo, no para pagar gastos corrientes. El que hace eso, una de dos, o la está embarrando con sus propias finanzas o le está dejando un problema al que viene, porque lo deja sin activos y lo deja con un hueco en términos de ingresos. Esa es la consideración principal acerca de esta idea del gobierno de quizás enajenar algunos activos. Se habla de parte de Ecopetrol, se habla de Cenit, como les decía, que es el propietario por parte de la Nación de los oleoductos, se habla también de ISA. En caso de que se llegaran a vender esos activos, que equivale a vender la nevera, lo que debería esperar el país es que esos recursos se invirtieran en otros activos. Por ejemplo, como se hizo en el gobierno pasado en las vías de 4ª generación, que son carreteras, que las aprovechamos, que nos dan productividad, etcétera, etcétera. Mientras tanto, todos tenemos que tener el ojo avisor. Uno, a que se cumplan los supuestos del gobierno para que no se nos venga otra reforma tributaria. Pero 2, que se empieza la discusión de privatización de activos, todos estemos vigilantes de que esos recursos se usen para adquirir nuevos activos que sean de interés público, que le sirvan a todo el país y que sean más productivos, y no en gasto corriente como es pagar las pensiones del colegio. En un 53% se redujo el uso de bolsas plásticas en el país, así lo informó el Ministerio de Ambiente justamente hoy cuando se celebra el Día Mundial sin Bolsas Plásticas. Más de 1.000 millones de bolsas plásticas se usaban al año en establecimientos comerciales en Colombia. Esa cifra se redujo a la mitad. Ya aspirábamos para el 2020 ya tener una reducción del 100%, es decir, se dejaron de entregar aproximadamente 575 millones de bolsas plásticas en el país. Eso es un logro fundamental. La reducción se logró en gran medida al impuesto al uso de bolsas plásticas que empezó a regir desde julio de 2017, explicó el ministro de Ambiente. Hoy día está en 40 pesos y se espera que en el 2020 suba a 50 y también inclusive el Ministerio de Hacienda nos ha solicitado reuniones para ir pensando si es posible seguir subiendo precisamente el impuesto. El gobierno también alista una resolución para prohibir el uso de plásticos de un solo uso en parques naturales. Esto cuanto al uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, pero hay quienes van mucho más allá y quienes están pidiendo la prohibición total del plástico. Este es el caso del representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal.
El panorama medioambiental por el alto consumo de plástico prende las alarmas. Cada año se consumen alrededor del mundo 500.000 millones de bolsas de plástico, y es que casi todas las compras en tiendas y supermercados se obtiene un plástico de un solo uso. Desafortunadamente, Colombia es hoy el principal contribuyente a la contaminación plástica del Mar Caribe, según un estudio que presentó la Procuraduría General de la Nación. Según cifras gubernamentales, al finalizar el 2018 se dejaron de consumir 575 millones de bolsas plásticas en el país. 1.000 millones de toneladas plásticas al año pone Colombia en el mercado, de lo cual solamente se recicla el 9%. Tristemente, Planación Nacional dirá que es el 22%. Es una cifra absolutamente mentirosa. Según ONU Medio Ambiente, el plástico está causando al año la muerte de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos. El impuesto a la bolsa plástica en realidad fue en una manera de meterle la mano en el bolsillo a los colombianos. El año pasado, vía ese impuesto, se recaudaron 40.000 millones de pesos, y si bien ya desde antes del impuesto los consumidores más educados, como los bogotanos por ejemplo, han decrecido el número de bolsas per cápita, el número neto de bolsas plásticas sigue aumentando en nuestro país. En Colombia ya es ley la prohibición del uso de plástico de un solo uso en la isla de San Andrés, mientras que ahora cursa en el Congreso otro proyecto que pasó en primer debate para extender la norma en todo el país, decisión que ya tomó el gobernador de Boyacá al firmar un decreto que prohíbe la contratación de plásticos de un solo uso. Bien, hablamos a esta hora de este tema del uso del plástico en Colombia y por qué no también de qué está pasando a nivel mundial con Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, y que nos acompaña a esta hora aquí en nuestro set, en nuestra mesa de trabajo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están tomando desde la industria, del sector que produce plásticos, lo que está pasando con estas campañas que de a poquito se empiezan a hacer mella en que la gente deje de usar el plástico, deje de consumir plástico? ¿Está cerca el fin de la industria de los plásticos? Pues no, lo primero es reconocer que evidentemente existe un reto grande en la gestión de los residuos. Los plásticos se utilizan para una gran diversidad de cosas, es un material que tarda un tiempo en degradarse y que tiene muchas aplicaciones, digamos que de corta duración o corto uso, que requieren una solución, que nosotros vemos la solución en la economía circular. Ahora, que el plástico esté cerca de acabarse, pues difícilmente, porque el plástico lo vemos en los automóviles, en los aviones, en las energías alternativas, en las cámaras, en la salud, en muchos empaques y envases. Entonces, son muchas las aplicaciones que van a ser necesarias, digamos que para muchas industrias del futuro. Lo que sí tenemos que enfrentar es un reto de hacer una adecuada gestión de los residuos plásticos en paralelo a un consumo racional. Doctor Mitchell, veíamos en la nota las declaraciones de este congresista Lozada, que ha sido uno de los promotores del proyecto de ley que está avanzando en el Congreso. Me decía usted que ya en la primera legislatura de este año surtió trámite en comisión en la Cámara de Representantes y que en el segundo semestre tendría que pasar por plenaria de la Cámara, comisión del Senado y plenaria del Senado. Un proyecto que es mucho más restrictivo que lo que usted plantea. Un proyecto que, y usted me corrige, establece que en 2 años se prohibiría el uso de cosas como los vasos plásticos, como los cubiertos plásticos, y que en 2025 prohibiría el uso de bolsas plásticas. Le quiero preguntar, ¿qué probabilidad hay de que pase ese proyecto, número 1? Número 2, ese proyecto nos pone a la altura de los países más avanzados en el mundo en reglamentación, nos pone más allá, más acá. Pues en el texto como está en este momento nos pone mucho más allá, porque prohíbe elementos como empaques plásticos para los alimentos, envases para las bebidas, para los lácteos, para los aceites, para una cantidad de productos que realmente en ninguna parte del mundo se están prohibiendo. Para ponerlo en términos porcentuales, lo que uno ve en algunas prohibiciones de algunos países del mundo pueden ser 3-4% de la industria, acá estamos hablando del 40%. ¿Y por qué no se prohíbe en otros lugares? Porque muchas veces A, no hay sustituto, B, el sustituto genera problemas de inocuidad o costos mucho más altos, o C, ya hay una solución en términos de reciclaje. Entonces normalmente esas prohibiciones no tienen mucho sentido ni son muy recomendadas por temas sociales, económicos, incluso ambientales. Daniel, en el caso de Santa Marta, donde se tomó una decisión drástica, que es la prohibición de la comercialización de todos los productos que tengan plástico, esto incluye incluso la de las botellas de agua, ¿qué implicaciones para una economía como la de Samaria tiene una medida como estas? Pues si uno mira la prohibición de Santa Marta, encuentra que se prohíbe el envase del yogur, del agua, de las bebidas gaseosas, de los jugos, de los aceites, y los sustitutos, pues evidentemente
son vidrio, por ejemplo, pero vidrio tiene además unas implicaciones ambientales porque son mucho más pesado y además es mucho más costoso, entonces va a ser mucho más difícil conseguir unos productos asequibles para la población, especialmente a bajos ingresos, por ejemplo en el caso de bebidas o envases para yogures, leches o este tipo de productos. Entonces son medidas que se toman de manera muy rápida, muy drástica, la implementación es prácticamente ya, 6 meses después de que fue expedida, que fue en octubre del año pasado, entonces no da tiempo como de sustituciones, de campañas, de otro tipo de medidas, sino que automáticamente avanza una prohibición que va a tener unos impactos sociales importantes. Daniel, hace un par de meses usted escribió la columna Plástico Sostenible, sí es posible, y ahí menciona sobre el reciclaje químico. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo es transformar el plástico que ya usamos en aceite? ¿Y qué tan lejos o tan cerca estamos de esa posibilidad? Pues ahí ya existen las tecnologías y están avanzando muy rápidamente. El reciclaje químico es tomar, por ejemplo, un empaque o un envase, esos pues tiene un proceso químico, se convierte nuevamente en un gas normalmente, eso se polimeriza y se vuelve una materia prima virgen. Entonces, literalmente es perfectamente comparable con la materia prima que parte del petróleo, esta viene evidentemente de los residuos y se comporta idéntico. Entonces, ahí se pueden, dijéramos, dar infinitos ciclos porque la materia prima vuelve a ser virgen. De acuerdo a estudios de McKinsey, alrededor del 50% del plástico en el mundo va a estar siendo reciclado a 2030 gracias al reciclaje químico. Entonces las tecnologías, las innovaciones van avanzando muy rápidamente, considerando que en economía circular pues vamos a encontrar el camino a este gran reto de los residuos ¿Colombia plásticos. tiene presupuesto para incluso llegar a esa tecnología, de ese manejo? Claro, porque es que es negocio al final. Entonces pues se hacen unas inversiones, se crea una materia prima que pues se vende en el mercado, entonces pues básicamente es el interés de los inversionistas de traer esas tecnologías y aprovecharlas, digamos que en los mercados. Bien, pues es Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, que nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Y a propósito del tema, les preguntamos a ustedes, ¿están de acuerdo con eliminar los plásticos de un solo uso como los pitillos, los vasos o bolsas de supermercado? Esa es nuestra pregunta. Déjenos saber sus comentarios, sus opiniones en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, @RedMásNoticias. Y miren lo que viene, por favor, esto es indignante, es increíble y pasa en Colombia. En Santa Marta, la empleada de un restaurante fue sorprendida lavando el trapero en el mar delante de un grupo de turistas. En el video, al parecer grabado y subido a las redes sociales por una turista a quien se le escucha condenar esta acción, muestra a una mujer que llega a la playa de Taganga, lava el trapero en el mar, luego lo recoge y lo escurre delante de varios bañistas. La policía impuso ya un comparendo ambiental al restaurante donde labora la protagonista de este video. ¿Qué tal? ¡Qué tristeza! Las playas más lindas que tenemos y miren lo que hace. Y qué tristeza que eso pase en Colombia, que sea una colombiana. ¿Por qué somos así? ¡Qué horror! Con la riqueza natural que tenemos y no la cuidamos y no la apreciamos y no la valoramos. Pero no solo eso, por supuesto la riqueza natural es una de las ejes de esta discusión, sin lugar a dudas. Pero el otro eje de esta discusión, Paula, es la industria del turismo en Colombia. Este gobierno ha acuñado una frase que me parece que es buena desde el punto de vista de punch publicitario. Dice, el turismo es el nuevo petróleo, sí. Digamos, en el sentido en que va a ser un sector que va a jalonar de manera muy importante la economía y sin lugar a dudas, el que haga un recorrido somero por distintas regiones del país se dará cuenta todo el potencial que hay en riqueza, en belleza, en geografía, en cultura, en paisajes, todavía sin explotar. La pregunta es cómo lo vamos a explotar. Si lo vamos a explotar como la señora del restaurante, que pobrecita, pues porque es que le tocó encarnar la situación que se da en todo el país y que la terminó captando esta cámara de uno de los turistas. Pero es el sector completo el que tiene que tomar medidas al respecto. Ojo que este sector crece de manera muy importante. En los últimos 15 años ha crecido a tasas del 13% en promedio. Eso es 3 o 4 veces el promedio de la economía actualmente. Por lo tanto, es un sector con gran dinamismo. Tenemos mucho más para dónde crecer. Cualquiera de ustedes que haya estado recientemente o en una islita en el Caribe, que se pegaron finalmente las vacaciones que esperaban durante 5 años, o por allá en el Perú visitando el Machu Picchu o donde sea,
Esas industrias turísticas y esos sectores turísticos están hechos de pies a cabeza con responsabilidad, capacitación, idoneidad, con educación, sabiendo manejar los recursos y sabiendo que todos vivimos de lo mismo. Que se presente una escena como estas en uno de esos países que sabe que el turismo es locomotora y que el turismo es motor de desarrollo es totalmente inaudito y totalmente no se va a presentar. Por lo tanto, nosotros fuera de lanzar frases que el petróleo y que el turismo es el nuevo petróleo y demás, hay que empezar por lo chiquito. Y lo chiquito, ustedes vieron en este video, empieza por las actitudes de cada uno de los que elabora, ni más ni menos que en la industria del turismo y en los restaurantes. Y falta de sentido de pertenencia, Mauricio, porque es que esto no solamente lo hacen con el trapero. Hay otros videos que también nos han llegado que hacen lavando la llanta, lavando el óxido de los carros, botando la basura al mar, en una de las playas más lindas que tiene Colombia. Es que no queremos lo nuestro. Sí. Una falla de los niveles de azúcar en la conductora de la camioneta que ayer provocó el fatal accidente en el norte de Bogotá sería la principal causa establecida por las autoridades en el hecho que dejó 2 personas muertas y 4 más heridas. Un posible desmayo habría provocado esta tragedia. Varias son las hipótesis alrededor del accidente ocurrido ayer en la avenida Suba con calle 127 en Bogotá. La que toma más fuerza para las autoridades es la de un posible desmayo asociado a diabetes sufrido minutos antes del accidente por la conductora, identificada como Claudia Suárez, de 45 años. Posiblemente esto haya generado que ella pierda el control del vehículo y termine arrollando a estas personas. Está haciéndose el peritaje del vehículo para determinar una falla mecánica, hasta el momento no se ha encontrado. Los heridos identificados como Lady Suárez, de 33 años, Gina Castañeda, de 37, Yolanda Navas, de 52, Luz Estela Quiroga y Bernardo Cárdenas, ambos de 57 años, continúan en la clínica Chayo, que a través de un comunicado informó el estado de los pacientes. Los pacientes hospitalizados reciben tratamiento integral y estamos atentos a la evolución de su estado clínico. Las investigaciones avanzan y al parecer no descartan un posible exceso de velocidad, pues el distrito indicó que la conductora de la camioneta de placas HAZ013 tiene una infracción vigente por esta causa y reiteró el llamado a respetar los límites en las vías. Por su parte, en Medicina Legal aguardan por la entrega de los cuerpos los familiares de Rita López y John Gerardo Ramírez, víctimas fatales del hecho. Y sigue teniendo eco el tema del castigo físico a los niños como medida para corregirlos o reprenderlos. En Colombia ya hay un consenso que busca un cambio en este tipo de conductas. En Colombia están de acuerdo con el paso que está dando el Parlamento de Francia. Ya van 30 países en esta dirección. Claramente el castigo físico como método de crianza está, como yo digo, mandado a recoger, en el sentido de que no tiene los efectos modulares en la conducta de los niños. El maltrato tiene repercusiones negativas en el desarrollo integral de los niños. Y en el corto mediano plazo tiene unos efectos muy negativos en el comportamiento, en el desarrollo neurológico de los niños. Colombia ya está preparando un proyecto de ley para cambios normativos. Estamos trabajando con organizaciones protectoras de la niñez, como Alianza por la Niñez, en este proyecto de ley, y en la próxima legislatura esperamos presentarlo al Congreso de la República. Debe haber un alistamiento cultural. Consideramos que Colombia ya está dando ese paso. Resaltando la diferencia entre el castigo y maltrato físico, que lleva incluso a prisión. Este proyecto de ley cubriría lo que es el castigo físico. Cuando se trasciende a maltrato físico, ahí ya entraría la legislación vigente, que es la ley 1959 de violencia intrafamiliar, que fue recientemente en junio, fue fortalecida. Los niños merecen ser respetados. Es por eso que el Estado debe darle una alternativa a los padres de cómo modular pautas positivas para mejorar la conducta de los mismos. Nuevamente el conglomerado de Facebook, WhatsApp e Instagram, 3 de las redes más utilizadas a nivel mundial, han sufrido fallas en varios países. Las famosas plataformas han tenido durante el día problemas a nivel internacional, impidiendo que los usuarios puedan descargar imágenes y videos. Las fallas en la red social de Facebook se han presentado inicialmente en Europa y la zona central y el este de los Estados Unidos. En cuanto al reconocido servicio de chat WhatsApp, los reportes de downdetector.com señalan que se han presentado mayoritariamente en América del Sur y Europa Central, mientras que los reportes de fallas en Instagram se han presentado principalmente en Europa y Estados Unidos. Eso genera problemas
genera dificultades sobre todo para los usuarios profesionales. Los usuarios personales al final de cuentas pueden aplazar un mensaje, pueden aplazar una conversación, pero los profesionales que hacen pauta publicitaria, que venden a través de estas plataformas, que hacen negocios o servicio al cliente, se han visto fuertemente afectados. En plena era digital y la revolución tecnológica, esto genera notorios problemas para quienes trabajan a través de esas plataformas. Si somos usuarios profesionales o de negocios de estas plataformas, siempre tenemos que tener un plan B. Es decir, hay negocios que solo venden a través de Instagram con mensajes por WhatsApp. Hoy se paralizaron. Entonces hay que tener planes B, el correo electrónico tradicional, un número telefónico, aparte del de WhatsApp simplemente. Todo eso ayuda a que siempre tengamos una alternativa cuando estas plataformas fallan, porque la pregunta no es si van a fallar, sino cuándo van a fallar. Pero el cibercrimen va en aumento y debe ocupar a las empresas tecnológicas y a los usuarios en esquemas más seguros para la navegabilidad en la red. Solo cuando pasa un ataque informático, cuando tenemos una pérdida, nos preocupamos por ello. Estas ocasiones siempre nos sirven para reflexionar sobre lo importante que es tener copias de respaldo, tener los sistemas actualizados, tomar buenas medidas o buenas prácticas de contraseñas, por ejemplo. Los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen a la misma compañía, propiedad de Mark Zuckerberg. Sin embargo, esta sería la tercera gran caída de estas redes sociales en lo que llevamos del año. Mucha atención, al menos 26 personas murieron al naufragar un barco pesquero en el Caribe hondureño. Voceros de las Fuerzas Armadas del país centroamericano lograron comunicarse con miembros de la Fuerza Naval y confirmaron hace pocos minutos que el incidente dejó 47 sobrevivientes. Los fuertes vientos y las ondas tropicales podrían haber sido la causa de este hecho. Horas antes hubo otro naufragio en la misma zona en el que fueron rescatadas 40 personas. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Medellín se prepara para dar la bienvenida a una de las ferias de moda más importantes de Latinoamérica este 23 de julio. Se destaca la presencia de reconocidos diseñadores colombianos y la representación de Asia. Una de las principales novedades que se presentarán en esta edición es el Concept Market, en el que podrán asistir cerca de 20.000 asistentes adicionales y Colombia Moda Digital. Para que las marcas participantes se conecten con su consumidor final. Otra de las novedades es que Arabia Saudita hará presencia en la feria. El talento y la creatividad colombiana en esos mercados está siendo muy apetecida. Pero del lado económico las cifras también son bastante prometedoras. La feria espera 80.000 asistentes y 470 marcas. Y por migración se calculan que pasen alrededor de 11.500 personas. Una ocupación hotelera de alrededor de 81% y una derrama económica de alrededor de 12 millones de dólares. La pasarela inaugural estará a cargo de Joana Ortiz, a la que también la acompañarán otros reconocidos diseñadores como Beatriz Camacho, Andrés Otálora y Renata Lozano. Y como invitado internacional, el japonés Kenzo Takada, quien es admirado en el mundo por fusionar la tradición oriental con la sofisticación francesa. Se acerca la tercera edición de Bogotá en 100 palabras. Es una invitación a los ciudadanos a escribir breves relatos de la ciudad. Este proyecto, que desea fomentar la escritura y la lectura en personas de todas las edades, tiene abierta la convocatoria hasta el 19 de julio. Pueden inscribirse y enviar un relato a través de la plataforma www.bogotaen100palabras.com. Primero se elegirán 3 ganadores. El primer lugar de estos recibirá 8 millones de incentivos y posterior se publicará su relato en el libro Bogotá en 100 palabras. El libro será distribuido gratuitamente. Y llega a la capital colombiana la versión número 14 de Expo Vinos, cita imperdible para los interesados en el arte de la enología y también para quienes sencillamente disfrutan de sus placeres. Llega a Bogotá Expo Vino 2019, desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto. Una feria en su versión número 14 que busca promover todo el conocimiento de esta bebida. Este año con invitados especiales, los vinos Harvest, Fortificado y un país especial, Hungría. Este año con la ayuda de la Embajada de Hungría. Tenemos un país invitado como Hungría que tiene una denominación de origen muy famosa en este rango de vinos o en esta categoría de vinos fortificados. Con el objetivo de que la gente conozca que los vinos dulces son iguales o más complejos que los vinos que ya se conocen en Colombia.
En Colombia estamos más acostumbrados de pronto a los vinos secos, porque nos han enseñado, el paladar nuestro se ha enseñado más a consumir vinos secos, vinos de Chile, Argentina, que fueron los orígenes que primero llegaron. Con estadísticas positivas de crecimiento. El año pasado fue una feria récord, crecimos un 41%. Vendimos 4.000 millones de pesos en 4 días, un promedio de 1.000 millones de pesos por día. Queremos crecer un 15% más o menos en el 2019. En esta edición número 14, con escenarios distintos, donde se expondrán variedad de orígenes poco conocidos, con el fin de llamar la atención de los asistentes. Y volvemos con nuestro tema del día. ¿Usted está de acuerdo con eliminar los plásticos de un solo uso como pitillos, vasos o bolsas del supermercado? Esto es lo que nos dicen nuestros televidentes. Vamos con la primera. Ruth Lemus, totalmente de acuerdo. Cuando yo era niña, todas las bolsas eran de papel. También se usaban los canastos y los vasos desechables eran de cartón. Luz Literature dice, depende de lo que se implemente en lugar de estos, porque si se van a eliminar y van a poner más caro otro material en reemplazo de esos, pues no. Y uno más, Felipe Pardo. Claro, concreto y al punto. Sí, estoy de acuerdo. Hacerlo de tajo. Bien, y llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias en esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Que descansen y nos vemos mañana.